Hola, buenos días. Otra vez vamos a ver una presentación. Mi nombre es Juan Manuel Cellini y voy a darles el tema estructura y densidad de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, prepárense y bueno, vamos a verlo. ¿Qué es la estructura? La estructura es la distribución de los árboles en clases diamétricas. Esa es una definición muy general. Y el espíritu que tiene esta definición es mostrar las, cómo están organizados los árboles, ¿sí? En un bosque, y para eso se toma el parámetro de las clases diamétricas. Tenemos un bosque con diámetros pequeños, y esa sería su estructura. La organización de estos árboles obedece a una distribución con diámetros chicos. Si nosotros vemos un bosque de árboles muy grandes, la estructura estaría organizado por estos diámetros de los árboles mucho más grandes. Entonces, esta distribución de estos árboles en las clases diamétricas define la estructura de ese bosque. Y esta estructura se expresa con un número promedio de árboles por hectárea, ¿sí? No es lo mismo un bosque de 10.000 o 100.000 árboles por hectárea, imagínense la cantidad de arbolitos que hay y deberían ser todos chiquitos, que una estructura de 50 árboles por hectárea, ¿sí? Ojo que también los árboles de los 50 árboles por hectárea no necesariamente tienen que ser grandes, sino pueden ser árboles chiquitos dispersos, que pueden haber sido originados porque era un pastizal y se instalaron algunos árboles jóvenes, ¿sí? ¿Y por qué dice medio? Número medio de árboles por hectárea. Y se supone que cuando uno trabaja en esta parte forestal se miden varias parcelas, como vimos en la clase pasada. Entonces esa cantidad de parcelas se promedia el dato de árboles por hectárea de cada una de las parcelas y se obtiene un promedio. Y ese promedio nos da un número promedio de los árboles por hectárea que tiene esa estructura. Esta estructura se puede hacer con todas las especies del bosque, ¿sí? No haciendo una diferenciación por especie, o en forma particular para cada especie. Esto es cuánto es el número de árboles por hectárea de fresno, cuánto es el número por hectárea de robles, cuánto es el número de árboles por hectárea de celtistala, etc. Se puede hacer individualmente por especie, ver cuál es el número de árboles por hectárea o en grupo. Puede expresarse a nivel de rodal. ¿Se acuerdan que era rodal? Una superficie de similares características de estructura, ¿sí? O un conjunto de rodales. Puedo averiguar cuál es la estructura forestal de un conjunto de rodales. En el caso del rodal, al ser una superficie más o menos chica, se usa un número reducido de parcelas. En un conjunto de rodales es una superficie mucho mayor. Y la forma de mostrar la estructura puede ser en forma de tabla o de gráfico, ¿sí? Acá estamos viendo en forma de tabla, donde dice clase es el diámetro promedio de la clase. Lo vamos a ver en la siguiente filmina cómo es esto del punto medio de la clase. Esta clase definida 15 entran árboles entre 10 y 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces el punto medio entre los 10 y los 20 centímetros de diámetro es la clase 15. Por ejemplo, si yo hago un inventario y veo un árbol de 18, otro de 22, otro de 15 y otro de 12, tres de estos árboles, el de 12, 15 y 18, entran en la clase 15. El de 21 entraría en la clase siguiente, que es 25, y así sucesivamente. La frecuencia es el número de árboles por hectárea que entra en cada clase, ¿sí? Entonces, de los árboles que nombré, entre 10 y 20 de DAP, entran 40. En la siguiente clase 75, en la siguiente 137 y así sucesivamente, hasta llegar a la última clase que va de 70 a 80. Esta distribución de las clases nos hace ver como que este es un bosque que tiene una distribución normal en la frecuencia. Hay un grupo de árboles de
alrededor de 45 centímetros de edad, donde está la mayor cantidad. Y hay pocos árboles en las clases 75 y 15. ¿Sí? Acá podemos ver entonces los mismos datos anteriores en un gráfico. Medio terrible el gráfico, pero sí. Pero bueno, qué sé yo. El año que viene lo voy a hacer mejor. Acá se ve lo que les había dicho, la clase 45 que tiene muchos árboles y va mermando la cantidad hacia las clases superiores y hacia las clases inferiores. Este es un gráfico típico de clases diamétricas por frecuencias. Esto también se puede hacer por porcentaje. ¿Sí? En vez de poner las frecuencias por clase, el número de árboles por hectárea, podemos poner qué porcentaje es la clase 45. También las clases no se denominan generalmente por el número central, sino que a veces se pone, por ejemplo, 40-50, en donde yo estoy diciendo que es la clase de 45 centímetros. ¿Cómo definimos estas clases diamétricas y cómo obtengo los datos? ¿Sí? Esta definición de clases y obtención de datos se puede definir antes o después de tomarse los datos. Si se asume como diámetro de cada clase el valor correspondiente al punto medio del intervalo, esto es lo que habíamos dicho antes, cuando habíamos hablado de entre 10 y 20 centímetros de edad, decíamos que la clase 15 es el punto medio del intervalo, ¿sí? Entre el valor inferior y el valor superior. 15, entonces, es el número de la clase. Los sucesivos puntos medios deben ser equidistantes para permitir que las frecuencias por clase sean comparables. ¿Verdad? Si yo hablo de 15 en un rango de 10 a 20, la siguiente clase tiene que ser 25, entre 20 y 30. ¿Por qué? Porque si yo la hago más grande, no sería comparable una clase con la otra clase diamétrica. Es decir, si yo digo, hay 30 árboles en la clase 15 y hay 30 árboles en la clase 30, y resulta que 30 es entre 20 y 40, no puedo decir no existen la misma cantidad de árboles en una que en la otra, porque una clase es mayor. ¿Ok? Una vez definidas las clases, debemos tratar a todos los valores de cada clase como si fuesen exactamente iguales al valor de su punto medio. Esto es, por más que yo mida 40 árboles de 19 centímetros de diámetro, lo meto en la clase 15. ¿Sí? No es que, tiene 19, qué sé yo, es mayor. ¿Cómo lo voy a tratar como árbol de 15 si tiene 19? No, basta. Es una sola clase. ¿Sí? Corresponde tratarlo como la clase 15. Si definimos puntos medios de las clases bajo las condiciones apuntadas, el rango de cada clase será la diferencia entre dos puntos medios sucesivos y sus límites serán más o menos la mitad de este intervalo. Entonces, las diferencias entre dos clases, ¿sí?, serán el resto entre estas dos clases. Por ejemplo, si yo tomo la clase 15 y la clase 45, ¿sí?, todo el interior entre estas dos clases, el punto medio, sería la diferencia. Es obvio porque cada clase, como dijimos antes, tiene el mismo rango. Y de vuelta, como vimos en la anterior clase, ¿cómo hacemos el relevamiento para averiguar cómo es la estructura de un bosque? Una es, como dice la filmina, el relevamiento al 100%. Es decir, medimos todos los árboles de un bosque y con esos datos de todos los diámetros sacamos cuál es su estructura. La otra es una muestra de árboles, medir el diámetro en una fracción de los árboles, de todos los árboles. Y luego determinar las proporciones de árboles por clase. ¿Sí? Una muestra es un sector del bosque, no todo el bosque. Entonces, si podemos conocer el número total de árboles, ¿sí?, o si contamos con una buena aproximación, podemos estimar la cantidad de árboles por clase diamétrica. Si nosotros hacemos una parcela sola de un bosque inmenso y la parcela engloba solamente 2 árboles, no vamos a tener una buena aproximación.
o hacemos muchas más parcelas o hacemos parcelas más grandes. Bueno, estas, como habíamos dicho en las anteriores filminas, hay ciertas estructuras forestales donde existe un punto medio en donde está la mayor cantidad de árboles y hay menos árboles hacia los diámetros de menor clase diamétrica y de mayor clase diamétrica. Estas masas forestales se denominan masas coetáneas, ¿sí? Coetánea significa de igual edad. Sus árboles se han instalado durante un corto periodo de tiempo, por lo que sus individuos pertenecen a una misma clase de edad. Esto sería, por ejemplo, a partir de un disturbio, un incendio, la instalación de los árboles sería en un solo momento, luego del incendio. Entonces todos los árboles tendrían la misma edad o más o menos. Puede ser en vez de un incendio una avalancha, puede ser una corta, ¿sí? Puede ser cualquier evento catastrófico que haga que una masa forestal deje de existir. Entonces, la masa futura más o menos tendría la misma edad y serían masas como se ve en la curva de una distribución diamétrica dominante y después serían menor cantidad. Esta menor cantidad de árboles en las puntas es porque o se instalaron después o antes o crecieron más lento o más rápido. Las masas disetáneas o de diferente edad tienen las edades entremezcladas, es decir, dentro de una misma, de un mismo rodal o un mismo bosque, mejor dicho, tenemos árboles viejos y árboles jóvenes. La instalación es continuada, es decir, todo el tiempo hay nuevas plantitas, todo el tiempo. Cada año hay una gran cantidad de árboles que ingresan en el sistema y hay árboles que dejan el sistema, que ya no están más. Se van muriendo o los vamos cortando nosotros, la raza dominante. Las alturas son muy irregulares, ¿sí? Posee árboles de todos los estados de desarrollo. Y se habla de la forma de la curva como J invertida. Sí. Tiene todo lo que no tiene una J, ¿sí? Pero bueno, es la forma en que aparecen en los libros. La J invertida es como esa línea donde se ven que hay muchos árboles de diámetros chicos y hay pocos árboles en diámetros grandes. Entonces esa es la curva que hace que muestre cómo es el ordenamiento de las distribuciones diamétricas a lo largo de los diámetros. Y el dibujo que se ve a la derecha es el bosque de una masa disetánea. Ahí se ven los pocos árboles grandes y los muchos árboles chiquitos. Estas masas disetáneas se pueden diferenciar si estos árboles dentro de todo el perfil del bosque. Los árboles dominantes, que los habíamos hablado en la anterior clase cuando hablamos de altura media dominante, ¿se acuerdan? Estos árboles dominantes son árboles con la copa extendida por encima del nivel general de la canopia o del bosque. Tienen un mayor tamaño que el promedio de estas copas y están bien desarrolladas. Estos árboles reciben luz directa en la parte superior y en gran parte de los costados. Estos son los árboles dominantes. ¿Se acuerdan que la altura media dominante es un valor de altura que es el promedio de estos árboles, los árboles dominantes? A veces son bosques monoespecíficos, es decir, una sola especie, y a veces son bosques de varias especies. A veces hay especies forestales que prácticamente son solamente árboles dominantes. Llegan hasta el nivel de la mayor altitud de todo el bosque. Le siguen los árboles codominantes, ¿sí? Son los árboles cuya copa conforma el nivel general de la canopia. El tamaño medio más o menos comprimida lateralmente, que reciben luz directa en la parte superior y poco en los costados. Son estos que están por debajo de los dominantes, pero no tanto. Como pueden ver ahí en el dibujo, el número de árboles codominantes siempre es mayor que los dominantes. Al ser árboles más chiquitos, hay más por hectárea.
Pasamos después al siguiente grupo de árboles, que son los árboles intermedios, ¿sí? Estos árboles tienen una copa por debajo del nivel de los codominantes y de los dominantes. Las copas son más bien pequeñas y están muy comprimidas lateralmente, aunque aún extendidas dentro del nivel general de la canopia. Reciben poca luz directa en la parte superior y ninguna a los costados. Son esos árboles, no sé si los recuerdan en los bosques, que son finitos y largos y que apenas llegan hasta arriba. Esos son los árboles intermedios. No llegan a ser codominantes y están creciendo para recibir luz de arriba. Por último, dentro de la posición relativa de las copas, estamos ante los árboles suprimidos, que son los que están por debajo del nivel general de la canopia. Son los árboles con la copa ubicada enteramente por debajo de la canopia. La canopia es toda esa masa forestal que está en la parte de arriba del bosque y no reciben luz directa. Estos árboles pueden ser de especies distintas a las que están en el nivel de la canopia o pueden ser árboles de la misma especie que están arriba, pero que todavía no tienen la suficiente edad como para llegar arriba. Y son árboles generalmente que resisten la poca luz. Son especies que se pueden sobrevivir con baja cantidad de luz y que están ahí esperando llegar hasta arriba. O son árboles que directamente crecen con poca luz, sobreviven con poca luz y siempre van a ser suprimidos. Pasamos ahora a densidad. Densidad, como algo vimos, es cualquier magnitud de un bosque expresada como promedio por hectárea en el terreno. Uno puede hablar de densidad de área basal, que sería el promedio por hectárea del área a la altura del DAP. Densidad por árboles por hectárea, ¿sí? Que sería el promedio de los árboles por hectárea en un terreno. Densidad de volumen. Infinidades de formas de expresar esta densidad. Sería la magnitud de un bosque expresada como promedio por hectárea en el terreno. Indican el grado de ocupación del terreno o el agrupamiento de sus árboles. ¿Sí? ¿Qué tanto está ocupado el terreno por árboles, en el caso del área basal, o cómo se agrupan sus árboles? ¿Cuántos árboles existen por hectárea? Si muchos o pocos. Las aplicaciones que tiene esta medición son diversas, pero la más importante son los modelos de crecimiento y rendimiento. Con estos modelos podemos saber cuánta madera voy a tener. La densidad me indica qué tan ocupado se encuentra un bosque, si hay muchos o pocos árboles. Estas medidas de densidad se dividen en dos, las absolutas y las relativas. Estas medidas absolutas miden directamente el grado de agrupamiento de los árboles, directamente porque son el número de árboles por hectárea en una superficie o el número de árboles en una hectárea. Entonces esta es una medida aplicable a cualquier tipo de bosque, pero es muy útil en rodales coetáneos sin ralear, ¿sí? Entonces yo ahí sé cuáles directamente árboles, cuál es el número de árboles que tengo en esa superficie. Entonces con ese dato yo sé para cierta edad y cierta calidad de sitio, que lo vamos a ver después, qué significa calidad de sitio, sé cuántos árboles tengo. ¿Por qué árboles coetáneos? Porque imagínense que yo digo, tengo 40 árboles por hectárea. Si es un bosque discetáneo, yo no sé si son árboles grandes, chicos, medianos, nada, porque es un bosque discetáneo. Puedo tener cualquier tipo de árbol. Si es un bosque coetáneo, el que me diga 30 árboles, yo sé que más o menos son muy parecidos, ¿sí? Entonces directamente yo sé, con una densidad de 40 árboles por hectárea, ya sé cómo son los árboles. También con rodales coetáneos sometidos a raleos si los antecedentes de los raleos son conocidos en todo detalle. Entonces yo sé la historia de ese rodal, yo sé la historia de cuántos raleos se hicieron y ese valor de árboles por hectárea me sirve. También el área basal por hectárea, que es otra medida directa del grado de agrupamiento de los árboles.
El área basal por hectárea representa la suma de las áreas basales que en promedio hay en una hectárea. Acuérdense que el área basal es la superficie que hay a la altura del DAP por árbol. Se suele hacer con el diámetro de los árboles, en donde se le aplica la fórmula para sacar la superficie. Entonces la suma de todas esas superficies en una hectárea nos da el valor de área basal por hectárea. Bueno, otras formas de saber la densidad es mediante el área de incidencia, que es un parámetro que se usa bastante poco, pero existe y lo pueden llegar a ver en algún trabajo, que expresa el área que en promedio ocupa cada árbol. Sería la superficie que ocupa un árbol. Eso es fácil de calcular porque es la superficie en hectáreas sobre el número total de árboles por 10.000 metros cuadrados por hectárea. Entonces nos da los metros cuadrados que ocupa cada árbol. Eso sería el área de incidencia. Es una forma análoga de hablar de número de árboles por hectárea, porque con el número de árboles por hectárea también sacamos el área de incidencia. Pero es el espacio que tiene cada árbol. Cuanto más espacio tiene un árbol, ¿sí? Cuanto mayor es el área de incidencia, menos árbol por hectárea hay. Luego está la separación media, que es la raíz cuadrada de el área de incidencia, que sería cuál es la separación en metros entre árbol y árbol. ¿Sí? Son dos formas de hablar de densidad. Otro valor también es la relación de espaciamiento, que expresa la separación media en unidades de diámetro promedio. Esta medida toma en cuenta el grosor de los árboles, es decir, no es lo mismo una separación media en árboles chicos que una separación media en árboles grandes. Para los árboles grandes, vean que el diámetro promedio está dividiendo, entonces cuanto mayor sea el diámetro el diámetro de los árboles, menor va a ser la relación de espaciamiento. ¿Sí? Es otra forma de explicar cuál es la densidad de un bosque con esos valores. Ahora pasamos a ver la densidad relativa. Hablamos de la densidad absoluta y ahora relativa. Se suelen utilizar los mismos indicadores que en las formas absolutas, pero expresados como proporción de su valor en otro rodal que se toma como referencia. Entonces es una densidad en referencia a otro bosque. Imagínense un bosque con muchísimos árboles y otro bosque con la mitad de muchísimos árboles. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que mi bosque tiene el 50% de los árboles de ese rodal de referencia. Entonces, cuando me preguntan cuál es la densidad de árboles de tu bosque, y yo digo 50%. Y todos me entienden porque saben cuál es el bosque, ¿sí?, de referencia. Entonces, esa es la relativa. El valor relativo de mi densidad porque es relativo a otro bosque. Por ejemplo, expresando el área basal por hectárea como proporción del mismo valor de un rodal de referencia. Acá podemos también hablar de lo que dije del 50%. Mi bosque es el 50% del área basal de mi bosque de referencia. Complicado. Parece raro, pero ahí vamos. Ahora vamos a hablar del más utilizado índice de densidad relativa, que es el índice de densidad del rodal, IDR, o índice de Reinecke, IDR también. Este IDR expresa el número de árboles por hectárea que tendría un rodal si sus árboles tuviesen un diámetro de referencia. En rodales totalmente ocupados, la relación entre el logaritmo del número de árboles por hectárea y el logaritmo del diámetro cuadrático medio muestra una relación lineal. Acá nos vamos a detener un poquito porque es muy difícil de entender. A ver, este índice de densidad de rodal, ¿sí? El índice expresa el número de árboles por hectárea que tendría un rodal si sus árboles tuviesen un diámetro de referencia. ¿Sí? Es decir, ese número por hectáreas, ¿sí? Ese número por hectáreas de árboles
es proporcional al diámetro cuadrático medio, como ven en el gráfico. Todos estos circulitos que ven en el gráfico son los bosques que tienen un diámetro particular, que está visto en el eje de abajo, a una densidad. Los bosques no pueden pasar más allá de esa densidad o de ese diámetro. Si pueden ver, por ejemplo, abajo, sitúense en la mitad de la línea de abajo del diámetro. Ponele que sea 25. Ahí están ubicados los bosques que tienen 25 centímetros de diámetro. Bosques de 25 centímetros de diámetro, ¿sí?, pueden tener cierta densidad. Ponele 100 árboles por hectárea. A medida que subo la densidad, ¿sí?, los árboles se encuentran cada vez más apretados para ese mismo diámetro. Es decir, yo puedo tener 200 árboles de 25 centímetros de DAP. Puedo tener 300 árboles de 25 centímetros de DAP. Pero cuando tengo 400 árboles de 25 centímetros de DAP, ya esos árboles empiezan a tener problemas y empiezan a morir. ¿Por qué? Porque la densidad es tan alta para ese tamaño de árboles que no entran. Entonces, ese bosque, cuando tiene esa gran cantidad de árboles, ¿sí?, como había dicho, 400 árboles de 25 centímetros de DAP, es un bosque totalmente ocupado, como dice arriba. Esa línea que ven entonces, dada por los circulitos, es una línea de máxima ocupación. Fíjense qué raro, qué loco, porque a medida que el diámetro de los árboles es mayor, es decir, a medida que nos vamos moviendo por la línea de abajo hacia la derecha, la densidad máxima del bosque baja. Es decir, cuando tengo árboles muy, muy grandes, esos árboles pueden estar ubicados en el terreno con poca densidad. Si yo quiero meter más árboles de la densidad máxima que se banca ese bosque, no los puedo poner por el tamaño y porque no alcanzan los recursos. Entonces, esos árboles de más van a morir y me voy a quedar con una densidad totalmente ocupada. Cuando el diámetro es muy chico, puedo poner muchos más árboles, ¿sí? Pero también tiene un límite. Si yo me excedo la cantidad de árboles que pongo en ese lugar, empiezan a morir. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan a la línea, esa línea hecha con los circulitos. Entonces, esta densidad relativa, ¿sí?, va a ser un porcentaje de la máxima ocupación. Entonces yo cuando tengo un bosque y el bosque le apliqué un raleo, yo puedo averiguar cuál es el porcentaje de densidad en relación a la máxima ocupación. Entonces, este bosque de máxima ocupación se calcula con lo que dice ahí, el diámetro de referencia. El diámetro de referencia se usa el diámetro de 25 centímetros. Entonces, para un bosque dado, ¿cuántos árboles por hectárea puedo poner de 25 centímetros? La máxima ocupación para una especie en particular, porque cambia de especie a especie, puede llegar a ser 400, como dije en el ejemplo anterior. Imaginen que un bosque de fresno de 25 centímetros de diámetro, puedo poner hasta 400 árboles, ¿sí? Entonces, si la máxima ocupación de un bosque de fresno son 400 árboles, volvamos a leer qué expresa el índice de Reinecke. El índice de Reinecke expresa el número de árboles por hectárea que tendría un rodal si sus árboles tuviesen un diámetro de referencia. Entonces, ese número por hectárea me va a decir cuál es la densidad de ese bosque a los 25
centímetros de DAP. Si yo tengo un bosque de 10 centímetros de DAP, ¿sí?, no puedo aplicar la densidad de un bosque de 25, porque mi bosque es de 10 y el bosque de referencia está a 25. Pero mágicamente existen fórmulas matemáticas para ver cuántos árboles de 25 centímetros de DAP se bancaría en mi bosque, a pesar de que mi bosque tiene 10 centímetros de DAP. Gracias a la querida matemática, todo esto es posible. Entonces, el índice de Reineke lo que hace es comparar cuántos árboles de 25 centímetros de DAP tengo yo en cualquier tipo de bosque para poder saber cuál es el grado de ocupación que tiene mi bosque. Bueno, seguimos con la otra filmina. No se asusten, es un tema complicado, lo sé. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Espero que la anterior filmina haya sido lo suficientemente claro. Lo bueno que tienen ustedes es que pueden volver atrás y escucharlo de vuelta. A mí me costó cuando era alumno, imaginen. Bueno, primer recuadro. Dice, la relación entre el número de árboles y el diámetro medio puede expresarse como, dos puntos. N, número de árboles, es igual a por D, DAP, a la B. Esto, si recuerdan sus años mozos cuando empezaron la facultad y vieron matemática, saben que esto es una exponencial, una función exponencial. A por D a la B es una relación exponencial. En el caso de al ladito justo de donde está la fórmula, podemos ver, me salió un poquito con Parkinson, pero bueno, se ve la J invertida. Esta J invertida se puede modelizar con esta función. Entonces, la función en donde el número de árboles por hectárea se reduce a medida que aumenta el diámetro, es lo que está explicado ahí, se puede lograr con esta función matemática. ¿Estamos de acuerdo? Esa función matemática expresa esa curva de cómo disminuye, el eje Y es N y el eje X es D, cómo disminuye el número de árboles por hectárea a medida que baja el diámetro. ¿Se acuerdan que hemos visto también en la parte de volumen y todo eso, cómo se linealiza una función? Lo hemos visto con volumen. En volumen también teníamos una función semejante. Cuando aplicamos logaritmo así a un lado y otro lado del igual, podemos linealizar la función matemática. Esto nos es muy útil para poder sacar conclusiones no utilizando una regresión no lineal. Usando la regresión lineal se entiende muchísimo mejor. Fíjense que cuando aplicamos logaritmo a ambos ejes, tenemos que el logaritmo de n, es decir, número de árboles por hectárea, es igual al logaritmo de a, ¿sí?, ordenado de origen, más b, pendiente, por logaritmo de d. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en el gráfico anterior teníamos los ejes aplicado logaritmo y teníamos los puntitos? ¿Sí? Esos puntitos hacían una línea, porque ambos ejes estaban linealizados, aplicado logaritmo. Bueno, como habíamos dicho en la definición de IDR, ahora vamos al tercer recuadro, como habíamos definido en la función de IDR, cuando D, es decir, el diámetro, que puede ser cualquiera, pero cuando D es igual a D0, es decir, el diámetro de referencia, ¿sí? Cuando D es igual a D0, ¿sí?, es decir, cuando el diámetro es igual al diámetro de referencia, que si se acuerdan habíamos nombrado que generalmente es 25, ¿sí?, el N, es decir, el número de árboles por hectárea,
se llama IDR, que es el índice de densidad de Rodal. Ese índice. Entonces nosotros, imagínense que nosotros tenemos un bosque, ¿sí? Todos nuestros árboles tienen 10 centímetros de DAP. ¿Está bien? Entonces esperamos, crecen en diámetro y cuando llegan justito a 25 centímetros de DAP, la densidad que tenemos, ponele que sean 400 árboles por hectárea, ya no se habla de densidad, sino se habla de IDR. Justo cuando el bosque tiene 25 centímetros de diámetro. Eso es el índice de densidad de Rodal. Entonces tenemos un IDR de 400. Y ya no se pregunta qué diámetro tienen los árboles, porque vos sabés que si hablas de IDR, estás hablando de un bosque de 25 centímetros de DAP. ¿Ok? Bueno, abajo. IDR, tomando en cuenta la función de arriba, IDR es igual a por D0, que es diámetro de referencia, a la B. Es la misma función que está arriba. Y cuando aplicamos logaritmo de A IDR es igual al logaritmo de A más B por logaritmo del diámetro de referencia. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de R es igual a logaritmo de A más B por logaritmo de 25. ¿Sí? Es eso. Bueno, siguiente filmina. Ahora empieza lo que es realmente divertido. ¿O no? Haciendo el cociente, haciendo el cociente es, ¿se acuerdan que teníamos dos funciones en la filmina anterior? IDR es igual a por D0 a la B, y la otra función era N es igual a por D a la B. Una forma de relacionar, ¿sí? Relacionamos N con IDR y da una relación que es el cuadrito primero. Entonces, con esta relación, nosotros tenemos que el cociente entre IDR y N va a ser igual al cociente entre diámetro de referencia sobre diámetro, cualquier L, a la B. ¿Sí? Y luego, cuando aplicamos logaritmo, ¿sí? Nos da esta función. El logaritmo del IDR es igual al logaritmo de N más B, paréntesis, logaritmo de diámetro de referencia menos logaritmo de diámetro. ¿Está bien? Con esta función, ¿sí? Con esta función podemos calcular, fíjense bien, el IDR de cualquier rodal. ¿Por qué? Fíjense bien. Cuando nosotros tenemos un bosque que no tiene el diámetro de 25 famoso, ¿sí? Tiene diámetro 10, no es necesario esperar que crezca para que tenga 25 y de ahí sacar el numerito del IDR. Directamente tenemos que aplicar esta fórmula. Fíjense. ¿Cuál será el IDR de mi bosque? ¿Sí? Que tiene una densidad N y un diámetro D. El IDR de mi bosque va a ser igual a logaritmo de, poner que tenga la densidad de 300 árboles por hectárea. Entonces, logaritmo de 300 más B, que se calcula, paréntesis, por la diferencia entre el logaritmo de 25, que es un número, menos el logaritmo de 10, que era el diámetro de mi bosquecito N. Tenemos todos los datos para poder calcular el logaritmo de IDR. Y de esa forma logro saber cuál es el IDR de mi bosque. Bueno, la siguiente tabla es un compendio terrible de números en donde voy a tener los distintos IDRs, ¿sí? Para las distintas densidades para cada IDR que tengo yo. Solamente les pido que se fijen donde dice D25. Cuando el diámetro es igual a 25,
el número de árboles por hectárea va a ser igual al IDR, porque es justo, como les había dicho, coincide la referencia, el diámetro de referencia. Cuando mi bosque tiene 20, es decir, el número inmediato superior, ¿sí? No 25, sino 20, los árboles son más chicos. Para que el bosque tenga un IDR de 800, ¿sí? Tiene que tener 1100 árboles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ese bosque crezca, ¿sí? Cuando ese bosque pase de 20 a 25, esa densidad va a variar. ¿Sí? Va a variar y para árboles más grandes ese número es proporcional a 800. ¿Sí? Porque todo esto obedece a la función anterior. Fíjense también qué pasa cuando los árboles son muchísimo más grandes. A medida que aumenta el diámetro de los árboles, baja la densidad. ¿Sí? Baja el N. Es lo que habíamos visto en el gráfico ese de la curva. A medida que el bosque tiene árboles más grandes, el IDR va a bajar. Este IDR de 800, ¿sí? Es el IDR de máxima ocupación. Es el IDR, ¿sí? En donde los árboles apenas pueden entrar. Las siguientes columnas son IDRs en donde tienen más espacio los árboles. Por eso baja la densidad. Hay cálculos para saber el IDR de 600, 400, 200 y 100. Fíjense que una densidad que es 1/8 del IDR máximo, es decir, que hay muy pocos árboles. Acuérdense que el IDR máximo es 800 en este lugar. Y tenemos que el IDR de 100 es 1/8 de la densidad. También tengo 1/8 en los diferentes diámetros de los diferentes bosques. En la siguiente filmina se ve el mismo gráfico anterior, la misma tabla anterior, pero esta vez en gráficos. Entonces ahí se ven las distintas curvas de densidad, con árboles por hectárea a la izquierda y logaritmo de diámetro abajo. Y tenemos las curvas de densidad, 800, 600, 400, 200 y 100. Esas curvas son descendentes porque a medida que los diámetros son mayores de los árboles, baja el número de árboles por hectárea. Hay muchos ejercicios para resolver, otros ejercicios que ya están resueltos para que les den una ojeada para ver cómo resolverlos. Y bueno, este es el tema de estructura y densidad. Bueno, termina el tema de estructura y densidad con un pantallazo sobre distintas formas de medir densidad, densidad relativa, densidad absoluta. La densidad relativa hemos visto el IDR, hemos visto las fórmulas para poder calcularlo, y ahora vamos a pasar a ver algunas fotitos como para todo lo que estuvimos viendo medio en forma teórica. Vamos a ver unas fotos como para poder ubicarnos un poco en lo que se puede llegar a ver en un bosque. Esta foto es una foto en otoño en Tierra del Fuego, en un aprovechamiento forestal. A la derecha se ve una corta de protección, que es la forma en que se corta. Se dejan una cantidad de árboles remanentes y abajo se ve el ramerío de las copas. Se han llevado de los árboles que cortaron, se llevan el tronco principal, y a la izquierda se ve la zona de protección en donde no se cortan los árboles. Generalmente los bosques maduros de Tierra del Fuego, de lenga, se encuentran en la máxima ocupación, es decir, el 100% del IDR. Sería, como en el caso que vimos en el gráfico, el número 800. 800 árboles de 25 centímetros de altura. A la izquierda entonces se ve que el IDR es el 100%. A la derecha, luego de una corta, son árboles de la misma edad que los de
izquierda, ese IDR baja, pasa a ser de un 800 a un 100. Obviamente que no estamos viendo árboles de 25 centímetros, ¿sí? Tiene mucho más. Estos árboles en promedio deben tener 60 centímetros. Pero ese 800, después de aplicar la fórmula, ¿se acuerdan? El logaritmo de IDR es igual al logaritmo de n, ¿sí? Menos b, paréntesis, diámetro de referencia 25, menos logaritmo de diámetro observado. Bueno, luego de aplicar esa fórmula, nos va a dar un valor cercano a 800, ¿sí? Y esto es para mostrarles esta reducción. Se usa mucho el IDR para eso, para saber cuál es el nivel de raleo, cuál es el nivel de corta que tenemos que hacer para poder ajustarnos a distintos parámetros de manejo. En este caso también tenemos un bosque de lenga, pero está con menos ocupación que un bosque totalmente ocupado. Este bosque se le ha aplicado un pequeño raleo, ¿sí? Entonces su ocupación bajó de totalmente ocupado a niveles del 80% más o menos. Como pueden ver, entra luz por las copas, el suelo del bosque tiene luz y eso va a permitir en el futuro que se instale regeneración. Es un nivel muy bajo de corta, pero bueno, alcanza para que empiece a crecer la regeneración abajo. Esto es el Parque Nacional Tierra del Fuego, se ve un sendero y este sendero atraviesa justo una zona de bosque virgen que no fue aprovechado, con árboles grandes y aislados, y en el fondo se ve un bosque que fue cortado y donde creció la regeneración, en donde se ven muchísimos palos chicos. Me atrevería a decir que ambos bosques se encuentran también totalmente ocupados. Uno con pocos árboles gruesos, ¿sí? Es decir, a la derecha del gráfico de N y D, ¿sí? Y el bosque del fondo con muchísimos árboles finitos, totalmente ocupado, es decir, a la izquierda del gráfico, en donde tenemos muchos árboles, pero de pocos diámetros. Acá tenemos un bosque de Nothofagus betuloides guindo, con muchísima área basal, fíjense que prácticamente todo es árbol, y en este caso también es un bosque totalmente ocupado de árboles de más o menos 25 centímetros de edad. Si el diámetro cuadrático medio de este bosque es de 25, el número de la densidad, el número de árboles por hectárea, será equivalente al índice de densidad de rodal, al IDR. Acá tenemos un bosque de Nothofagus antártica, alias Mire, en donde vemos que los árboles tienen más o menos unos 9, 10, 11 centímetros de edad, en donde podemos observar densidades muy altas de los 2.000, 3.000 árboles por hectárea. Este bosque también seguramente está en su máximo estado de ocupación y bueno, qué más que decir de que del punto de vista del manejo estaría interesante comenzar a realizar raleos para que el crecimiento de los árboles remanentes pueda ser mucho mayor que de dejarlos en este tipo de masas de estructuras forestales. En este momento existen, al estar en máxima ocupación, hay fenómenos de competencia entre árboles, que hace que el crecimiento diametral sea lento. Con un raleo, es decir, bajando el número de árboles por hectárea, el crecimiento diametral puede ser mucho mayor. Acá también se puede observar Nothofagus pumilio en un sendero que va a esa montaña. Árboles de más o menos 30-40 centímetros de diámetro en un bosque virgen, en donde también se encontraría en máxima ocupación. Acá luego de realizar tareas de raleo, como en el caso anterior, donde se podrían sacar postes, por ejemplo, bajaría la densidad y su IDR también bajaría. Bueno, supongo que esta es la última filmina y esperemos que
hayan podido disfrutar de esta clase. Nos veremos con el próximo tema y cualquier duda no dejen de escribir un mensaje. Bueno, termina el tema de estructura de densidad con un pantallazo sobre distintas formas de medir densidad, densidad relativa, densidad absoluta. La densidad relativa hemos visto el IDR, hemos visto las fórmulas para poder calcularlo, y ahora vamos a pasar a ver algunas fotitos como para todo lo que estuvimos viendo medio en forma teórica. Vamos a ver algunas fotos como para poder ubicarnos un poco en lo que se puede llegar a ver en un bosque. Bueno, termina el tema de estructura de densidad con un pantallazo sobre distintas formas de medir densidad, densidad relativa, densidad absoluta. La densidad relativa hemos visto el IDR, hemos visto las fórmulas para poder calcularlo, y ahora vamos a pasar a ver algunas fotitos como para todo lo que estuvimos viendo medio en forma teórica. Vamos a ver algunas fotos como para poder ubicarnos un poco en lo que se puede llegar a ver en un bosque.